de convertir o sea, de obtener la expresión regular. Pillé un errorcito, pero ya lo corregí, ahorita les muestro. Si es que no leyeron el documento, ¿no? A ver. Ya. Bueno, el error estaba en este inciso A, o B, perdón. Ah, sí, A. Que la expresión que obteníamos era, recuerdo haber puesto B A estrella, era al revés, ¿no? A estrella B. Y, y eso se nota en la expresión regular al final. El problema era justamente que eh, el problema era este de acá, ¿no? Esto acá nos faltaba. Porque al principio puede consumir también, ¿no? Puras A y después una B y ya está, ¿no? Es aceptado. Entonces, ese es el único cambio que hice después de clase. No sé si tienen alguna duda de lo que han avanzado. Bueno, no, no ha sido mucho, ¿no? Del lema de bombeo, de lo que han visto, ¿no? De expresiones regulares. ¿Algo? Y sobre lo que dijo el lenguaje libre de contexto, sobre la tarea. Ah, ya. Ya. A ver, vamos a ver. A ver. Ya. Vamos a ver por los ejercicios porque sí se dan idea de más o menos a qué se refiere con todo esto de gramática y todo eso. Ya. Ahora voy a borrar estas notas. Ya está. Vamos, unas 2 páginas. Ya. A ver, el primero te decía, ¿no? Esta es tu gramática, ¿no? Este es tu conjunto B, este es tu conjunto sigma, estas son tus reglas y el estado inicial de tu gramática es ese, ¿no? Vamos a ponerla así para que veamos bien. Entonces, ahí está. ¿Lo ven, no? Ambos. Entonces, vamos a poner ejercicio 1, 1A, digamos, ¿no? Te dice, se pide 3 palabras del lenguaje que genera tu gramática libre de contexto que tengan sentido en español, ¿no? Entonces, mira, algo que se puede hacer acá es algo que se llama árbol de derivación y más adelante en compiladores van a ver que se le llama árbol de parseo, ¿no? Parse tree. Entonces, fíjense que el estado con el que se inicia es S y solo tengo una definición de S en este caso, ¿no? Va a ser esta de acá. Y vamos así. Ponemos S, voy a poner un poquito más acá. Tenemos S y tenemos las otras reglas, ¿no? Que, a las que se refiere S, ¿no? Fíjense, S tiene F, V y F, ¿no? Entonces tenemos S, acá vamos a tener F, V y S, ¿no? Y esta F... ¿Por qué otra vez ese? ¿Cómo? ¿Por qué otra vez ese? No. Perdón, no, me equivoqué, perdón. Así. Es F, B, F, ¿no? Ya. Ya. Pero estos todavía siguen siendo reglas, ¿no es cierto? Y tenemos que formar una... o sea, tenemos que agarrar 3 palabras, o sea, tres palabras que formen sentido en español, ¿no? Ahora, fíjate, F, ¿qué me deja
derivar, digamos. F, por ejemplo, me deja hacer una n, ¿no? Si hiciéramos la derivación así como este ejercicio acá arriba, o f y a, ¿no? Y para nuestro caso nos conviene hacer n, ¿no? Entonces f, por la primera regla que tenemos ahí, vamos a tener como n, ¿no? Y n, sus únicas dos reglas que tiene es que n, digamos, pongámosle que lo vamos a reemplazar por queso o vamos a reemplazarlo por Jaime, ¿no? Y como el primer ejercicio nos pide que tenga coherencia en español, ¿no? O sea, que tenga sentido, podríamos poner Jaime, ¿no? Entonces, hasta aquí, por este lado, no se baja más el árbol de derivación. Ahora en el caso de B, B puede ser simplemente comió, no hay otra opción, creo, no hay otra opción. Entonces B va a ser comió. Y hasta ahí llega, ¿no? No tiene otras reglas. Y F puede ser, vamos a hacer lo mismo acá, ¿no? F, N, y N puede ser queso, ¿no? Y ahora, en este árbol de derivación, lo que hacemos es agarrar todos los nodos que son hijos, ¿no? Este de acá, todos los nodos que son hojas, perdón. Todos los nodos que son hojas de izquierda a derecha, ¿no? Y formamos justamente algo que tiene sentido en español, ¿no? Jaime comió queso, ¿no? Jaime comió queso. Bueno, obviamente en este caso no hay espacio, ¿cómo decir? Explícitamente, pero ¿se entiende, no, la idea? Por ejemplo, no sé, ¿no? Tac, 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 ¿no? No sé si van agarrando la idea. Sí, se entiende. Ya. Y lo mismo si te pide tres palabras que no tengan sentido, ¿no? Como ves, vos podés reemplazar con, bueno, cualquier otras palabras que no tengan sentido alguno y ya está. En ese caso, a ver, podemos hacer un árbol más chico, ¿no? Ese es el A. Y bueno, el B, no sé, ustedes si quieren me dicen. Entonces tenemos S, esa es la única opción que tiene es que sea F, B, F. F podría ser, no sé, a ver, ¿qué puede ser? Que sean solo tres, ¿no? F podría ser, a ver, veamos, ¿no? Pongámosle que sea solo N, ¿no? Ahí existe. Y N, digámosle que sea solo queso. Después, no sé, a ver, B, bueno, solo tiene una opción. Aquí comió. F, ¿qué tiene? A ver. Puede ser... podemos decir tal vez que sea F, por ejemplo, puede ser por FA, digamos, ¿no? Así. Podríamos... Ah, no, pero son tres, ¿no? Bueno, podríamos entonces decir simplemente F, N y N, tal vez Jaime, ¿no? Y ya está. Obviamente eso no... ¿What? Claro. Bueno. Tal vez esto esté bien escrito, digamos, ¿no? Tener sujeto, verbo, aquí Jaime, digamos, ¿no? Pero tal vez suene un poco raro, ¿no? El queso comió Jaime, ¿no? Eso podría ser un ejemplo. Fácil, ¿no? Y para estos otros, la misma idea. A ver, voy a cambiar de página. Ya. Por ejemplo, el ejercicio 2, ahora vamos a ver qué tal sale. Dice, te dan la gramática, te dan tu, obviamente, ¿no? Tus símbolos, te dan tu B, tu sigma, tus reglas, y te pide hacer esta expresión de acá, ¿no? A ver, veamos.
por ejemplo, dice el estado inicial es E, ¿no? ¿Se dan cuenta, no? Esto del árbol, bueno, él no lo explicó, ¿no? Pero si les pidiesen, por ejemplo, hacer derivación de esta manera, ¿no? Como el ejemplito, pueden tratar de hacer así, por esa forma como el árbol, e ir reemplazando y, ¿no? Con la flechita mostrar, digamos, ¿no? Cómo ustedes van reemplazando, ¿no? Pero yo creo que esto del árbol es más útil para ver cómo se va formando, ¿no? A ver, entonces E puede ser E más T o puede ser T. En este caso no nos conviene E más T porque creo que hay que separarlo, ¿no? En dos paréntesis, cada paréntesis con sus operaciones respectivas y al medio un por. Entonces podríamos hacer que E, ¿no? Derive en T, ¿no? Eso sí se puede, están las reglas ahí. Después T puede derivar en T. Aquí voy a poner otro color. T por, esto ya es un símbolo, ¿no? Acá F. Bueno, y ahorita se me ocurre que tendremos que hacer T, ¿no? Sacar este lado de acá, ya tenemos el por y sacar este lado de acá, ¿no? Ahora vamos a ver, ahora vamos a hacer primero con T porque creo que es más fácil, creo. Ya. Bueno, creo que no, ya. A ver, T por ejemplo, ahorita lo que nos convendría fuera que lo transformáramos en F, ¿no? Y si se puede, ahí la regla, ¿no? Entonces T vamos a transformar en F, ¿no? F se puede transformar en paréntesis, perdón, paréntesis que abre, acá tenemos E y paréntesis que cierra, ¿no? Ya. A ver, ahora E, necesitamos que sea el producto más una suma, entonces ahí creo que sí nos convendría el primerito que teníamos, ¿no? E se convierte en E más T. E, aquí el símbolo más, y acá T. Y a ver, esa E hay que hacer que sea el producto de 2, lo cual sí tenemos, no. Ah, no, aquí miren. Acá por ejemplo esta E, podemos convertirla en una T, ¿no? Una regla T. Y T ya tiene el producto. T ya tiene el producto, fíjense. Tenemos, tenemos E, se puede convertir en T. T se convierte acá en T. Aquí tenemos el producto. Y acá tenemos F, ¿no? En el caso de F, directamente puede convertirse en X2, que es lo que nos sirve. Entonces vamos a poner X2. X2. T puede convertirse en F. Y F ya directamente en X1. Esto acá en X1. Y ya está por ese lado, ¿no? Los por. Luego acá el más, lo mismo, ¿no? Tenemos T. Según las reglas puedo convertirlo a F. Y F se puede convertir a X1, X2. En este caso X1. Ya está. Y ya tenemos ese lado del árbol, ¿no? Ya. Y solo hay que hacer el otro lado. Es más cortito, creo, ¿no? A ver, dice F. ¿Dónde está? Ah, ya, está bien. Entonces F, vamos a hacer de la misma manera, ¿no? Tenemos aquí los tres. Aquí tenemos paréntesis, paréntesis y E, ¿no? Y aquí simplemente necesitamos la suma, ¿no?
Entonces vamos a hacer lo mismo. Ya está. Y ya está. E se puede convertir en E más T. E se puede convertir en T. T en F. Y F ya en X1. X1. Y lo mismo acá. T a F y F a X2. Y ya está, ¿no? Si se fijan, si yo de izquierda a derecha, ¿no? Agarrando los nodos hoja, tengo este, el siguiente, ¿no? No depende del nivel, ¿no? Es como hacer un barrido de izquierda a derecha, después tendría este, y así, ¿no? Esto de acá con este de acá y así todito, ¿no? ¿Se entiende, no? Y ya está. Y ahora si le toca hacer la derivación después de hacer este árbol, simplemente van reemplazando, digamos, ¿no? Y ya está. Y esta es la palabra que se buscaba generar, ¿no? No sé si ubican. Si quieren verlo en términos así de derivación, ¿no? Como se lo mostró Miranda, voy a poner una flecha, ¿no? Ah, sí. No. Sería, digamos, tengo aquí S. Esto acá va a ser en F, B, F, ¿no? No sé, podríamos hacer... Bueno, no vamos a hacer así al mismo tiempo. Podemos, digamos, esta F deriva en N, vamos bajando esto. Ahí. Y la N deriva en Jaime, ¿no? Jaime, B y F. Después, bueno, Jaime ya está ahí, no deriva más de eso. B deriva en comió, ¿no? Bajamos F. Después copiamos exactamente esto de acá y ya está. Jaime comió. La F va a pasar a ser N y después abajo, en lo último, vamos a tener, ¿no? Jaime comió queso, ¿no? Y ya está. Y tiene las tres palabras, ¿no? Bueno, para este ejemplo, tres palabras y que tenga sentido, ¿no? Y ya está. Y lo mismo hacen con esto, ¿no? Van abriendo por un lado, lo van manteniendo y así, ¿no? Hasta que se obtiene lo que quieren generar. ¿Se entiende, no? Bueno, supondré que es un sí. Esto acá es lo mismo. Esta aquí por comprensiones solo se me ocurre viendo las palabras que genera, digamos. Y aún así, solo mirando las que genera, tal vez no resulta muy obvio en unas ocasiones ver cuál es o sea, cómo definiríamos, digamos, el lenguaje, ¿no? Porque he estado, creo que hay
en unas partes que dicen que no necesariamente una gramática se puede llevar al lenguaje, creo, o a expresiones regulares, y a veces es un poquito, si no tenés una expresión regular, no saber más o menos cómo luce el lenguaje, digamos, ¿no? Entonces, no sé si tiene una pregunta. La verdad es que ahorita podemos ver por comprensión, pero hasta ahorita, ¿tienen una pregunta? ¿Hay gente todavía? ¿Ah, hay gente? Um, ¿Nada? Ni lo del lema del bombeo, tal vez. O no sé. Depende de ustedes, digamos, ¿no? A ver, vamos a poner acá para... No sé, para ver si tienen dudas. Ah, y también, por si acaso, pide ¿cómo se dice? Este generador de expresiones regulares. Ustedes ponen no, ¿qué? Expresiones regulares de gramáticas, perdón. Ustedes colocan su gramática y bueno, les sale, ¿no? Unas cuantas palabras de la gramática. Si es que quieren practicar. Creo que en JFlap pueden hacer eso, pero no me he fijado mucho, la verdad. A ver. A ver, vamos a hacer esta acá. Vamos a poner lado a lado. Ahí está. A ver, vamos a ver este acá. Número 3, inciso A. ¿Qué te dice? ¿No? Generar una palabra de longitud menor que 10. Menor que 10, o sea, supongo algo de... Bueno, vamos a ver. Bueno, el estado es S. A ver, tratemos de generar una de 9 así para que esté pegadito al mínimo, ¿no? S, a ver, ¿qué puede ser S? Según las reglas, puede ser A y A, ¿no? A puede ser A. De hecho, aquí está mal esto. Aquí. A puede ser A. Bueno, después cada A puede ser... ahora hacemos esta, por ejemplo, puede ser B. A. Bueno, esta B en realidad así, porque ya no hay más. Esta aquí podría ser una A. Esta puede ser... podríamos hacer que estas dos sean A, porque según las reglas se puede, ¿no? Sí. Entonces tenemos 4. Bueno, en realidad podríamos hacer... Tal vez, como sabemos que se puede hacer 4, podríamos hacer acá una que haga 5, el otro 4, ya tenemos 9 y eso es menos que 10. Entonces esta A, por ejemplo, puede ser BA y A sabemos que puede ser una A simple, ¿no? Entonces tenemos BA, ABA. Y de este lado la misma idea, ¿no? Creo, a ver si vemos cómo sale. Que tenemos A... ya.
Aquí vamos a hacer A, y vamos a decir estas dos que salga una A, pues son las reglas, puedo hacer eso. Y acá bueno, tenemos BA, y aquí ya puede ser A minúscula, y ya tenemos una que es menos de 10, digamos, ¿no? Lo más pegadito que pudimos. Y bueno, a ver la derivación, ¿no? En términos como lo han visto en clase, sería algo así. Vamos a poner aquí S, vamos a poner AA, vamos a poner ahí, vamos a separar así, ¿no? Este puede ser 3 veces A, y esta acá se mantiene, ¿no? Después vamos a hacer así hacia abajo, ¿no? Para que se vea con el árbol de arriba, ¿no? La primera puede ser una B, después la segunda A se convierte en otra A. Esta acá va a ser, va a ser una A, y esta acá se mantiene, ¿no? Bueno, en realidad no está bien eso. Tenemos A. Tenemos que ir en orden. Entonces la primera A se convierte en B, y las otras las mantenemos, ¿no? Tenemos A. Aunque esté sobrado, digamos, esta A se va a volver a convertir en A, o sea, vamos a tener lo mismo. Aquí podríamos saltarlo tal vez. Vamos a decir, esta va a ser B, A, y se mantiene esta. No, me equivoqué yo creo, ¿no? No, está bien, ahorita vamos a ver. Pues estamos haciendo estas dos A, después estas tres son las que la abre el lado izquierdo. Entonces tenemos la primera, ya, sí, está mal acá. Tenemos aquí la primera, en realidad aumenta una A, ¿no? No sé si se dieron cuenta. Porque dice la primera se puede convertir en BA, y las otras las mantengo, ¿no? A. Ya. Aquí tengo B, después tengo A. Estas A las mantengo. La segunda se convierte en... Bueno, la primera esta acá se convierte en A. Y esta otra acá, vamos a bajarlo. Esta acá se convierte en BA, ¿no? Entonces tenemos BA, B, A, y tenemos la A todavía del otro lado, y al final esa A se convierte en una final, ¿no? Ya no hay más regla, y bueno, nos queda simplemente este otro lado, ¿no? Que es el otro lado, este lado acá, ¿no? Y lo mismo, tenemos que esa se abre en 3 A's. Vamos a bajar esto de acá, A, B, A. Esta acá se abre en 3, y a cada una, ¿no? Las dos primeras en A y la segunda en BA. Entonces vamos a hacer BA, BA. Esto de acá, y estas dos se bajan a A,
Bueno, lo ideal sería, si lo hacemos de esta manera, hacer paso a paso, ¿no? Así como convierto una, convierto la otra. Después esto, ¿no? Convirtiéndolo acá. Y la última que se abre en dos, ¿no? Vean. Entonces, aquí vamos a ponerlo. A, B, A, se abren B, A. Y finalmente, lo reemplazamos, ¿no? Por la regla que nos permite eso. A, B, A. Y ya está, digamos, ¿no? Tenemos ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Creo que me comí una letra, ¿no? A, B, A. A, B, A. Ah, sí, creo que sí, me llevé B, A, B, A. B, A. Ah, sí, aquí me comí. Creo que son 3A. No creo que No es son BA, B. BA. BA, BA. BA, B, A, sí. BA, B, A. Aquí son 5. Sí, sí, me comí una A. O digo una. Ah, sí, una A. Sí, la última A, creo. Sí, son 3A. B, A. Aquí hay 5. Ah, ya sí, sí. Acá no me puedo decir. Ahí. Creo que es en el medio. Es B, A. Son 3A. No, no, es que fíjate acá arriba. Ah, sí, sí, verdad. Son 3. A y B, A. Ah, ya sí, sí, creo que me lo comí de este lado, ¿no? Este de acá, esto de acá y esto de acá. Sí, esta creo que era así, ya bajaba con una y se queda con la otra, ¿no? Ah, sí, pues sí. Ah, no, era del otro lado, no era de ese. Era... Ah, era este de aquí. B, A, B, A. Creo que era este de acá. Ajá, era este de acá, perdón. Sí, porque este no le puse. Ya. Sí, sí, está bien, era este porque este lado acá ya era el otro, ¿no? Porque el otro era BA. BA, A, uy. A, ahí está. Y en realidad... Ah, sí, aquí faltaba todavía esta, ¿no? Ah, sí, esta última A se abría en BA. Ah, ya, está bien. Está bien, está bien. Aquí me faltó la A. Ah, y ahora sí. Bueno, de hecho aquí ya no es así. Aquí es esto. Y ahora sí. Y ahora sí. Sí, ahora sí, digamos, ¿no? Podemos haber hecho una que genere lo mínimo posible, digamos, ¿no? Pero aquí dice, ¿no? Una menor que 10. Bueno, más que no sea tampoco igual que el inciso B, ¿no? Porque podríamos hacer una bastante parecida y usarlo para los dos incisos, ¿no? Ya. A ver, y por comprensión, uy. Por comprensión, a ver cómo lo haríamos. No sé bien, la verdad, por comprensión, así viéndolo esto, no sé. No sé qué patrón forma, ¿no? Porque fíjate, tenés la palabra más chica que forma es AA, pero también podría formar
A, B, o sea, puras A después B, puedes formar puras B y después A, B y cosas así, ¿no? No sé, estas si quieren se las puedo ver el fin de semana. Es que ahorita no se me ocurre, la verdad. No sé si están de acuerdo. Vamos a ponerla en este documento, pues, ¿no? Ya. Bueno, a ver, se las mostraré el fin de semana, así tipo el anterior ejercicio. Ese de creo que era de mostrar formalmente, porque no se me ocurre ahorita. Ah, ya. Y este de acá, bueno, en unas expresiones digo, gramáticas, podés formar la misma palabra por dos caminos distintos, ¿vale? En unas oportunidades. Y aquí podemos hacer ese intento. A ver, vamos a ver. Bueno, este está chiquito, ¿no? Formemos una y veamos si podemos hacer por otro camino y ya está, digamos, ¿no? A ver, S puede tener SS. Una S, a ver, vamos si podemos hacer esto. Puede tener paréntesis, S y paréntesis. Y acá esto va a tener lambda, digamos, ¿no? Para no ser muy ¿qué más? A ver, podríamos hacer tal vez S, esto acá es válido, ¿no? Digamos, vamos a poner lambda, a ver, ¿no? Para ver cómo la formamos. Y esta S, digamos que vamos a formar, ya sé más o menos qué palabra. Digamos que vamos a formar esto, S, ¿no? Otro paréntesis. Digamos que tal vez después S, otra vez formemos, ¿no? S, paréntesis, paréntesis, y digamos que al final formemos acá lambda, ¿no? Lambda. Entonces lo que yo formé, ¿no? De izquierda a derecha va a ser esto, lambda, esto, lambda, esto, lambda y así, ¿no? Y bueno, como la lambda es palabra vacía, ¿no? Formamos esto de acá, ¿no? Entonces ¿y qué tiene 6? 6 símbolos. Ajá, está bien. Y podemos formarlo también con otro camino, ¿no? A ver si entra. Ya, aquí abajo. Un poquito más chico. Entonces vamos a tratar de hacer la misma idea, ¿no? Por ejemplo, ese saber dividir en 2. Bueno, eso sí o sí. Por este lado podríamos hacer lo mismo que hicimos. Creo que del otro lado podríamos tomar otra decisión y ya está. S, paréntesis y acá lambda. Y esta S podríamos hacer de una vez que sea paréntesis, paréntesis, ¿no? Porque me permite la regla. S y esto de acá de la misma manera, ¿no? Paréntesis, paréntesis, S y póngale acá lambda, ¿no? Y formé exactamente la misma palabra, ¿no? Vamos a poner acá, ¿no? Lambda, ta. Algunas lambdas son palabras vacías, bueno, no importan y son lo mismo, ¿no? Y seguí dos caminos, ¿no? Para crearlas, ¿no? En este aquí lo abrí un poco por acá y en este acá lo hice directamente, ¿no? ¿Se entendió, no? Sí, pero no era general la misma palabra o Sí, distintas dice palabras. dos palabras. Yo creo que ya habrá pedido
Pues, bueno, si eran dos, puedes generar. Vos ya sabes cómo generar, pero yo pensé que era la misma. Pero no te das cuenta que igual podés generar la misma de varias maneras, ¿no? Sí, sí, Ah, ya, se pueden. ya. Y básicamente eso, esos son gramáticas regulares. Bueno, gramáticas libres de contexto, ¿no? Mm, ¿Eso será que lo colocamos en el documento o no? El árbol no. El árbol No, dijo. es algo que yo hago porque es más didáctico, ¿no? O sea, se entiende, ¿no? Es más visual. Porque de la otra manera tal vez es un poco moroso, ¿no? Si no es muy grande lo que te piden, tal vez podrás hacerlo directo, ¿no? Y si querés, para vos facilitarte, si querés hacer esto del árbol, ¿no? Ah, ya. Ya. Eso. Y bueno, y si se preguntan, ¿habrá algunas que no sean libres de contexto? Sí, hay unas que se llaman gramáticas sensibles al contexto. Pero esto ya si quieren es como un plus de la materia. No creo que Miranda lo explique, pero solo se las muestro, ¿no? Las que ustedes están viendo, como son libres de contexto, ¿no? Las reglas siempre son estos así, digamos, ¿no? A, M, yo qué sé, ¿no? M, A, B, ya me captan, ¿no? Fíjense que del lado izquierdo siempre se tiene solo los símbolos mayúsculas, ¿no? Estas son gramáticas libres de contexto. Y las que son sensibles al contexto, del lado izquierdo también tienen símbolos así minúsculas, ¿no? A, M, y aquí existe una regla AM, o aquí así, digamos, ¿no? AM o una que sea MB, digamos, ¿no? Póngale que esta devuelva AS y este devuelva mm, BB, BBM, digamos, ¿no? Y estas acá, si se fijan, estos símbolos de acá no dependen de estos de acá, ¿no? Estos simplemente se reemplazan. En cambio, de estas de acá, yo podría, si quieren, reemplazar todo este de aquí con esta regla acá, digamos, ¿no? O también podría ser esto de acá con esto de acá, ¿no? Estas son gramáticas sensibles al contexto y estas son libres de contexto. Solo para que sepan, ¿no? Porque no se lleva mal en la materia. Pero es bueno saberlo. Sí. Ya. Después, supongo que eso sería todo. La verdad es que es bastante corto porque solo han pasado una clase esta semana. No sé si... Lo de por comprensión lo voy a ver el fin de semana. La verdad no se me ocurre ahorita. Pero las otras son... Ya vieron que es fácil, digamos, ¿no? No sé si tienen alguna otra pregunta. Para que una vez lo suba y... Bueno, me ponga a ver lo otro. Y ustedes practiquen, ¿no? Y... Bueno, el árbol no lo tienen que poner. Si es que no le enseñó. Miranda es un poco quisquilloso con eso, no sé por qué. Usualmente... No, eso lo piden igual en la bibliografía de la materia en realidad. Pero bueno.